Abraham, en su encuentro con Dios, recibió 4 promesas de parte de Dios. No era el hombre más valiente, no era el hombre más inteligente, ni el hombre más piadoso, no era el hombre con mejor carisma, no era un personaje previamente importante, no era joven ni robusto. En realidad, Abraham no era nadie, simplemente era un gentil más, un pagano más, viviendo como todo pagano en Caldea, que era el imperio pagano en aquel entonces. Pero, Dios aparece y se cruza inesperadamente en la vida de Abraham. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. El Ministerio Tinajas está siendo un referente doctrinal y apologético en la red desde hace años. Eso es innegable. Estamos ayudando a mucha gente, estamos abriendo los ojos a mucha gente, estamos haciendo libre a mucha gente, estamos enseñando la verdad a mucha gente. Enseñamos todo el consejo de Dios, como dijo Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Defendemos la verdad doctrinal y teológica ardientemente por la fe, como decía Judas capítulo 1. Desarrollamos la apologética con argumentos inderribables, como decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Y enseñamos correctamente el tema del divorcio como nadie. Exégesis, hermenéutica, radicalidad, conocimiento bíblico y método expositivo. Esos son los 5 pilares del Ministerio Tinajas para ser ya un referente doctrinal para la gente en la red. Así que le invitamos entonces, estimado oyente, a que se quede con nosotros en el estudio de hoy. En la mesa de trabajo del equipo pastoral del Ministerio Tinajas, hemos decidido elaborar esta enseñanza de hoy titulada Las 4 promesas de Dios a Abraham. Abraham es un personaje único en la Biblia, estimado oyente, tanto para judíos como para gentiles. Y como nosotros somos gentiles, tomaremos 4 enseñanzas de Abraham que llegan hasta el día de hoy. De hecho, Abraham, antes de ser un referente para los judíos, fue primero un referente gentil, porque él era caldeo, o sea, era pagano, o sea, era gentil. Él no era judío, de hecho nunca lo fue, y de él, siendo gentil, descienden los judíos. Así que antes de ser pilar para la fe judía, Abraham, como gentil, fue un pilar para la fe de los gentiles, y eso parece que no se tiene en cuenta en el día de hoy. Bien, dicho esto, le invitamos entonces, estimado oyente, a que repase la historia de Abraham en Génesis en su encuentro con Dios para una mejor comprensión del mensaje de hoy. Abraham, en su encuentro con Dios, recibió 4 promesas de parte de Dios. No era el hombre más valiente, no era el hombre más inteligente, ni el hombre más piadoso, no era el hombre con mejor carisma, no era un personaje previamente importante, no era joven ni robusto. En realidad, Abraham no era nadie, simplemente era un gentil más, un pagano más, viviendo como todo pagano en Caldea, que era el imperio pagano en aquel entonces. Pero, Dios aparece y se cruza inesperadamente en la vida de Abraham. Abraham no buscaba a Dios, pero Dios le llamó, y él, en su libre albedrío, responde favorablemente a Dios.
Aprenda esto, estimado oyente. Aprenda de Abraham a aprovechar la oportunidad que Dios le da a usted por medio de la llamada de este canal y use su libre albedrío como lo usó Abraham. Aprenda todo lo que pueda hoy de Abraham, un gentil que vivió hace miles de años atrás, pero que es un referente espiritual en la fe hasta el día de hoy, como lo es también el Ministerio Tinajas en la red. Somos como Abraham, estimado oyente. Somos un referente en la fe, que queremos impactar a las naciones como lo hizo Abraham. Del abundante material de enseñanzas que tiene Abraham en la Biblia y que varias veces hemos hablado en el canal, hoy hemos seleccionado algo especial y aprenderemos de ello, como dijo Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que aprendamos entonces de ellas en este estudio de hoy titulado Las 4 promesas de Dios a Abraham. Entremos entonces en el análisis y estudio de la primera promesa de Dios a Abraham, la tierra de Palestina. Y esa promesa de la tierra de Palestina la vemos en innumerables pasajes de la Biblia, como por ejemplo Génesis capítulo 12, versículo 7, que dice: Se apareció Yahvé a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré toda esta tierra. ¿Y de qué tierra estaba hablando Dios? Bueno, en capítulo 12, versículo 5, que es el contexto, dice específicamente qué tierra es. Y él se refiere a toda la tierra de Canaán. ¿Y dónde está la tierra de Canaán? Pues la tierra de Canaán es la tierra de Israel hoy e incluye todos los territorios que hoy han sido invadidos por los palestinos árabes contra los que lucha Israel en el día de hoy. La misma Biblia dice que toda la tierra de Palestina es de Abraham y de su descendencia, o sea, los judíos. Y por lo tanto, los palestinos árabes no tienen nada que hacer ahí, en esa tierra. Son usurpadores. Dios no le dio Canaán a los árabes ni a Ismael, sino solo a Abraham, Isaac y Jacob, y luego a las 12 tribus de Israel, no a Ismael ni sus descendientes. Por lo tanto, Israel en el día de hoy está defendiendo y luchando por su territorio histórico, por justicia y con base bíblica. En Génesis capítulo 17, versículo 8, dice otra vez: Te daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán. Te la doy en herencia perpetua. En Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15 dice: Toda la tierra que ves hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, toda esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Puede ver la radicalidad de Dios en ese pasaje, estimado oyente? Ve, ahí lo tiene. No hay excepciones de tierra. Por lo tanto, toda la tierra ocupada hoy por los palestinos es de Israel, no es de los filisteos palestinos. Los palestinos, histórica y bíblicamente hablando, son ladrones y usurpadores de esa tierra. E Israel está haciendo lo correcto en defender su seguridad y en defender su tierra prometida. La tierra palestina no es de los palestinos, es de Israel, según estos documentos históricos que acabamos de leer. Génesis capítulo 26, versículo 3 y 4 dice nuevamente: Dijo Dios a Jacob: A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré mi juramento que hice un día a Abraham tu padre. Y Éxodo capítulo 32, versículo 13 ratifica esto y dice: A Abraham, a Isaac y a Jacob daré toda esta tierra y la tomarán por heredad para siempre. El que escuche, entienda. En el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 10 dice: Yo le daré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que habite en ese lugar y nunca más sea removido de ese lugar, ni los impíos le aflijan jamás. ¡Wow! Hay gente que no lee la Biblia, hay gente que no lee estos pasajes. ¿Y cuál es ese lugar que Dios le dio a Israel?
Bueno, ya lo hemos dicho, ese lugar es Canaán, la tierra que hoy defiende y reclama Israel, ocupada por los palestinos, que son usurpadores, y también por los traidores judíos vividores que están en contra de Israel. Y para terminar, Jeremías capítulo 31, versículo 17 dice: Dijo Yahvé a Israel: Tus hijos volverán a su propia tierra. ¿Y cuál es esa tierra que han regresado los judíos? Pues es el actual Estado de Israel y las tierras de Gaza, Cisjordania y la parte ocupada de Jerusalén. Todo eso es de Israel. Todo eso es el antiguo Canaán, las tierras dadas a Abraham, conquistadas por Josué, David y Salomón. Pero que por culpa de la política y de los países malvados enemigos de Israel, esos territorios ahora están ocupados por los ladrones palestinos y por muchos judíos rebeldes. Israel está haciendo lo correcto, estimado oyente, eliminando a sus enemigos como lo hizo en su día con esta tierra prometida. Por lo tanto, si sumamos la información radical de todos estos pasajes documentales e históricos que le hemos dado, la enseñanza para un cristiano es que debe defender y apoyar a Israel en defensa de su seguridad y de su territorio, porque los palestinos, por culpa de otras naciones, están ahí como ladrones, usurpadores y aún encima siendo hostigadores de Israel. Por eso, en esta guerra estamos a favor total de Israel e Israel la ganará y nadie lo quitará de ahí por promesa de Dios. Estos pasajes documentales e históricos que hemos dado antes dan los títulos de propiedad de toda la tierra de Canaán a Israel y nosotros debemos defender a Israel tal como lo haríamos si viviéramos en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, en los tiempos de David o en los tiempos de Salomón. Si usted defendiera a Israel en aquel entonces, tiene la obligación moral y espiritual de defender también hoy y estar a favor total de lo que hace Israel. Por cierto, permítame un pequeño paréntesis en todo esto. Un paréntesis para hablar a todos esos mentirosos que hablan del fin del mundo con motivo de la guerra de Ucrania y de la guerra de Israel. A todos esos predicadores falsos oportunistas habría que denunciarlos y meterlos en la cárcel por mentirosos y denunciarlos uno a uno por nombre y apellido para que pasen vergüenza, porque se les ha quedado tapada la boca por mentirosos, porque ni ha llegado el fin del mundo ni vendrá el fin del mundo por causa de estas guerras. Atienda bien esta profecía que le vamos a dar, estimado oyente. Estas guerras no son el anticipo del fin del mundo, ni del anticristo, ni de la venida del Señor. No. Estamos simplemente en el tiempo de la paciencia de Dios, en el tiempo de los gentiles. Y esto que está sucediendo en el mundo hoy no es más que lo normal, pero no es ni siquiera el principio del fin. Así que tenga paz, estimado oyente. No crea las mentiras de esos predicadores falsos y oportunistas. Es verdad que Israel no siempre hizo todo bien, estimado oyente, eso es verdad. Ni con Moisés, ni incluso con Josué, ni con los reyes de Israel, ni con Salomón, ni actualmente. Pero a pesar de que Israel como pueblo no haya hecho las cosas bien ante Dios, ni a nivel espiritual, ni a nivel político nacional, a pesar de eso, Dios no ha anulado su promesa dada a Abraham de darle esa tierra para su pueblo Israel, como hemos leído antes. Dios no va a anular su promesa. El punto clave que no se habla en este conflicto bélico actual en los medios de comunicación es que Israel defiende y ataca porque ese territorio de Gaza es de Israel, ocupado por los palestinos árabes por culpa de otros países. Israel defiende su territorio con base bíblica. Como decíamos antes, aquí la clave es que todo el mundo se olvida de la promesa documental e histórica de los libros de Génesis y Éxodo, donde esta tierra es dada a Abraham, por lo tanto a los judíos. Por eso nosotros estamos en contra de los palestinos, estamos en contra de Hamás y estamos en contra también de los judíos falsos, renegados, que viven en Gaza y que están en contra de Israel. Todos esos son cómplices de Hamás. Y lo que importa no es lo que diga el mundo internacional, ni lo que diga la ONU, ni lo que diga Estados Unidos, ni lo que digan los politicólogos de la Unión Europea, ni lo que digan los árabes, ni lo que digan nadie. Aquí en este conflicto actual bélico, lo único que importa y permanece para siempre
es lo que está escrito en la palabra de Dios sobre esta tierra de Canaán, o sea, Palestina. Lo que está haciendo hoy Israel es lo mismo que hizo en los tiempos bíblicos Josué, David y Salomón: combatir y expulsar a todos sus enemigos de la tierra prometida dada por Dios. El mundo, ignorante de la palabra de Dios, ve como malo lo que está haciendo Israel, porque ellos no lo ven según la palabra de Dios. Incluso lo llaman genocidio para darle un carácter terrorista. Pero terrorismo es lo que hizo Hamás y lo que hacen los palestinos. Toda la vida en contra de Israel. Pero lo que está haciendo Israel no es más ni menos que defender bíblicamente su tierra basado en la promesa bíblica dada a Abraham, ratificada con Isaac y confirmada con Jacob. Punto. Por muchas cartas acusativas que recibimos en el Ministerio Tinajas de gente necia e ignorante de la Biblia, en este tema de que nosotros defendemos a Israel, les anunciamos y les decimos que no cambiaremos nunca nuestra idea de estar a favor total de lo que hace Israel. Por cierto, estos que nos escriben y nos acusan se llaman cristianos, pero están en contra de Israel, así que imagínense. A ver cómo refutan esos enemigos los pasajes históricos que hemos leído antes. Esos defensores de los palestinos, cuando los palestinos, como descendientes de Abraham en la línea de Ismael, deberían saber que Dios le dio la tierra de Palestina a su hijo Isaac y no a Ismael, como dicen los escritos antiguos. Esos incautos palestinos que pasan por mártires ante la opinión internacional no solo son enemigos de Israel, sino que son usados por las naciones árabes, que les importa muy poco los palestinos, pero les interesa tener ahí a los palestinos como una forma de mantener la rivalidad y el odio contra Israel. Y ahí es donde falló Israel, en los acuerdos de paz que ha hecho con los palestinos y con los árabes, y en las concesiones de territorios. Ahí Israel está desobedeciendo la promesa de Dios que le dio a Abraham, Isaac y Jacob de defender totalmente su tierra, y no tendrían que haber dado concesiones a los árabes. Si bien Israel ha fallado en defender su territorio y ha cedido parte de su territorio, aún y con todo, nunca jamás vencerán a Israel, porque Israel es el pueblo elegido y protegido por Dios. Dios cumple su promesa y Dios aún tiene sus planes para esa tierra y para ese pueblo. Planes que se desarrollarán completamente cuando Dios acabe el tiempo de los gentiles en el cual estamos ahora, donde la paciencia de Dios está sobre los hombres y a la vez Dios está cuidando a su tierra y a su pueblo Israel, a pesar de ser un pueblo necio, a pesar de haber rechazado al Mesías y a pesar de haber concedido tierras a los enemigos. En su día, cuando el Señor venga, el Señor juzgará a Israel, aniquilará a todos los enemigos de Israel, recuperará todo el territorio de Israel y desde Israel, como centro de todas las naciones, el Señor Jesús gobernará a todas las naciones con justicia durante el milenio. Israel es inamovible por los siglos de los siglos porque está bajo la promesa de Dios. Bien, entremos ahora en el análisis y estudio de la segunda promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le promete un hijo físico y una gran descendencia de hombres a este hijo físico, a pesar de que su mujer era estéril. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16 dice: Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y en Génesis capítulo 15, versículo 5, Dios dijo a Abraham: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y se lo creyó Abraham, y entonces Dios se lo contó por justicia, es decir, lo declaró salvo. Punto número 1. ¿Qué aprendemos de esta promesa? Bueno, aprendemos que, escuche bien, de la fe correcta de Abraham, todos somos beneficiados hasta el día de hoy. Eso nos enseña que, de la fe correcta de una persona, saldrán muchas personas beneficiadas. Pero a la vez, aprendemos también que, de una fe errada, también salen muchas personas perjudicadas. El Ministerio Tinajas está difundiendo una fe correcta para beneficio de muchas personas. En cambio, hay miles de pastores con fe equivocada que están perjudicando a miles de personas. Entonces,
¿Qué fe tiene usted, estimado oyente? ¿Qué fe le han enseñado a usted, estimado oyente? ¿Qué fe está enseñando a sus hijos, estimado oyente? Si usted tiene una fe correcta, saldrá beneficiado usted y cuantos le rodean. Pero si usted tiene una fe errada, entonces usted y todos los que le rodean saldrán perjudicados aquí y en la eternidad. ¿Se da cuenta de la dimensión de este tema y esta enseñanza? Esa es la enseñanza de esta promesa y de la fe correcta de Abraham. Si usted cree la fe católica, usted y los suyos saldrán perjudicados. Si usted cree la fe calvinista reformada, usted y los suyos saldrán perjudicados. Si usted cree la fe pentecostal, la fe anglicana, la fe luterana, la fe unicitaria, la fe mormona, la fe de los testigos, la fe falsa bautista liberal, la fe inculcada por los rabinos, la fe de los adventistas, la fe de la santería, la fe de los muertos, la fe de la Pachamama, la fe en la naturaleza, la fe en el poder de la mente, solo por nombrar algunas creencias falsas, entonces usted y los suyos saldrán perjudicados aquí en la tierra y lo peor de todo, terminarán todos en la condenación eterna. Todas esas creencias que hemos dicho antes son fe falsa que perjudica a la gente. Salga de ellas, estimado oyente, o usted y los suyos serán perjudicados. Una fe errada por la ley universal de causa y efecto le perjudicará a usted y a los demás. Abraham puso su fe correcta y todos hemos salido beneficiados. Lo que usted cree afecta a otros. Punto número 2. Los pastores lobos enseñan de este tema que, al igual que Abraham creyó lo imposible, de la misma manera usted, hermano, si cree algo imposible, Dios se lo concederá. Pero eso es falso, porque esta promesa no es para usted, estimado oyente, no es para todos, sino que es una promesa única, intransferible y concreta solo para Abraham y Sara. No es aplicable a nadie más. Por lo tanto, no se haga ilusiones que Dios le va a contestar sus peticiones imposibles. Y hoy estoy aquí para confirmarte que toda la promesa que Dios te ha dicho, Él la va a cumplir. Y quiero tomar como ejemplo a Abraham, este anciano que en el libro de Génesis, en el capítulo 15, Dios le promete darle un hijo. Y yo estoy aquí para decirle a muchos de ustedes, yo estoy creyendo hoy, Dios va a cumplir en tu vida todas aquellas cosas que Él ha prometido. Si te mantienes fiel, si te mantienes creyendo, tus ojos van a ver todas aquellas cosas que Dios ha dicho y tu brazo la van a abrazar. Estoy por creer que gente cargado de promesa van a ser visitados por Dios para ver el cumplimiento de esas promesas que han aguardado, que han creído y que han llorado y que han resistido y que se han mantenido allí creyendo de que Dios va a cumplir. Porque el Dios que cumple promesa los va a visitar muy pronto y van a ver con sus ojos todas aquellas cosas que Él ha prometido. Y como Abraham, te profetizo que tus ojos no se van a cerrar hasta que no vea a tu Isaac. Usted no puede apropiarse de esta promesa porque no es una promesa para usted. Así que tenga cuidado con esos pastores falsos, los pastores de la prosperidad, que hablan de que Dios es un Dios de promesas, un Dios de pactos. Tenga cuidado con estos lobos. Esas promesas eran específicamente para alguien del Antiguo Testamento o para Israel, pero no son para los gentiles ni para la iglesia. Así que si un pastor lobo le manipula y le miente con eso de que usted debe creer las promesas y los pactos de Dios del Antiguo Testamento y tomarlas para usted y exprimir a Dios a que las cumpla, eso es falso. Ese pastor es un ignorante y usted está ofendiendo a Dios porque eso está cumplido y todo está caducado. Esa promesa no es para la iglesia. Así que tenga cuidado con este tema. Entremos ahora en el análisis y estudio de la tercera promesa de Dios a Abraham. Hechos capítulo 3, versículo 25, Dios dijo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 26, versículo 3 y 4, dice: Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.
Génesis capítulo 28, versículo 14 dice: Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 16, se nos explica que esa simiente es Cristo, el Mesías. Esa simiente es la promesa específica de un descendiente especial, es decir, el Mesías, o como dice el pasaje, Cristo, en el cual somos bendecidos, usted y yo, estimado oyente. ¿Pero cómo somos bendecidos? Bueno, esa bendición no es una bendición automática ni universal para todos, no. Y tampoco es una bendición material, como dicen los lobos de hoy, no, sino que esa bendición es solo espiritual y para aquellos que la toman en su libre albedrío. El Señor Jesús, el Cristo, generó la bendición, pero uno tiene que recibir la bendición por medio de su libre albedrío. Y para recibir la bendición prometida por Dios en Cristo, uno debe hacer lo que Cristo dijo. ¿Y qué dijo Cristo? Bueno, Cristo dijo que para recibir su bendición, la del perdón de los pecados en la tierra y la bendición del reino en la gloria de la eternidad, uno debe obedecer los dos requisitos que Él dejó en Marcos capítulo 1, versículo 15. Ve, siempre volvemos al mismo punto, estimado oyente. Todo un arte, el arte de converger en el Evangelio del Señor del Evangelio, la simiente de Abraham. En esta promesa vemos que Dios, en su gracia, le promete a Abraham un hijo físico. Abraham, en su libre albedrío, cree lo que Dios le dice, que tendrá un hijo físico. Pero Dios luego le dice: No solo te daré un hijo físico, sino que de tu hijo físico un día nacerá un descendiente especial que será el que bendiga a toda la humanidad. ¡Wow! Y esa bendición de Abraham, como dijimos, es Cristo. Y la bendición de Cristo es el Evangelio. Ahí está la bendición para todas las naciones y para todas las familias de la tierra, como leímos en el pasaje de antes. Así que si usted quiere que su familia funcione y sea bendita, cada uno en su familia, en su libre albedrío, necesita el Evangelio del Mesías. Sin el Evangelio del Mesías, ninguna familia de la tierra funcionará correctamente, ni será bendecida aquí ni en la eternidad. Ya sé que usted me dirá que hay familias en el mundo que funcionan sin Evangelio, pero si funcionan es porque han aplicado la moralidad que Dios puso como impronta en sus corazones. Por eso son bendecidas al menos con armonía moral en la tierra. Pero la verdadera bendición integral y de toda una familia está en que todos y cada uno de forma individual en su libre albedrío reciban el Evangelio del Mesías. Lo único que puede dar bendición a todas las familias de la tierra, como dice el pasaje de Hechos capítulo 3, versículo 25, es el Evangelio del Mesías. Sin Evangelio no hay bendición ni en la tierra ni en la eternidad. En definitiva, bendita sea la simiente de Abraham y su Evangelio. Entremos ahora en el análisis y estudio de la última promesa de Dios a Abraham, que es darle el honor a Abraham de una descendencia de gente espiritual basada en la misma fe que tuvo él, tal como dice Génesis capítulo 17, versículo 5 y Romanos capítulo 4, versículo 17, que dicen: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, un Dios a quien Abraham le creyó. Al decir esto, padre de muchas gentes, significa que su fe generará fe en mucha gente. O sea, se refiere a ser padre de la fe de muchas personas. Dios le está prometiendo y se refiere a que Abraham será el iniciador, el fundador, el autor, la cabeza, el líder, el despertador, el motivador de la fe de muchas personas. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué fe tiene usted, estimado oyente? ¿Qué descendencia espiritual está dejando usted a sus hijos, estimado oyente? ¿Su fe despierta la fe en otros?
¿Está usted generando una descendencia en otras personas con fe bíblica y correcta? ¿O está usted dando continuidad a una fe falsa tipo católica, adventista, calvinista, reformada, pentecostal, atea, materialista y un largo etcétera? ¿Qué está produciendo su fe en otros, estimado oyente? ¿Su fe despierta la fe de otros o su fe hace que la gente sea parte de Dios? Punto número 2 de esta promesa. La fe salvadora de Abraham, como modelo de muchas gentes, si se fija, esa fe tuvo como base 2 requisitos, que es lo que siempre enseñamos en el canal. El primer requisito es el arrepentimiento, y eso lo vemos cuando Abraham abandona su mundo, abandona su idolatría pagana, abandona sus costumbres mundanas, abandona la ciudad de Ur, como una forma de demostrar que abandonaba su pecado social, su pecado religioso, su pecado cultural, su pecado mundano, su pecado personal. Ahí vemos en Abraham el arrepentimiento. El segundo requisito para la salvación de Abraham fue creerle a Dios lo que Dios le dijo. Y el mismo Dios dice que por haberle creído, Dios se lo tomó como salvación. B. Siempre son 2 condiciones, estimado oyente, para la salvación, sea la época que sea. Ya lo hemos dicho muchas veces en el canal, apréndalo, estimado oyente. Siempre son necesarios para todos los hombres 2 requisitos universales para salvarse. Y aquí, en Abraham, vemos nuevamente nuestra tesis soteriológica, que la salvación en todas las generaciones es siempre por medio de 2 requisitos, sea la época que sea. Entonces le preguntamos, ¿qué base, qué requisitos tiene su fe, su salvación, su conversión, estimado oyente? En las iglesias de hoy no enseñan esta realidad teológica que siempre enseñamos. Es necesario 2 requisitos para salvarse. Antes de venir el Señor Jesús y su Evangelio, la gente pagana se salvaba por 2 requisitos: arrepentimiento de sus pecados y fe en el Dios de la creación. Los judíos, antes de Cristo, se salvaban también por medio de 2 requisitos. Primero, fe en el Cordero sacrificado, y segundo, el reconocimiento de los pecados. Y ahora, después de Cristo, la salvación para los judíos es, primero, fe en el Mesías, y segundo, llevarle los pecados al Mesías, o sea, el arrepentimiento. ¿Ve? 2 requisitos. Y la salvación para todos los demás hombres en el día de hoy es también por medio de 2 requisitos, como dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Siempre son y serán 2 requisitos para la salvación. Esa es la norma universal de Dios para la salvación de todos los hombres, que hoy le explicaremos también al final del mensaje. Y punto número 3 de esta 4ª y última promesa. Así como Abraham ha dejado un legado espiritual por su fe valiente, que ha impactado y ayudado a miles de personas en el mundo a lo largo de las generaciones, así también queremos hacer nosotros en el Ministerio Tinajas, estimado oyente. Dejar un legado espiritual sólido, de fe correcta, como lo hizo Abraham, a las generaciones y a las naciones. Amén. Aleluya. Ahora, llegados ya al final del mensaje, solo nos queda entonces redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que debemos llegar siempre, y que todo predicador debería llegar siempre al final de su mensaje. Después de todo lo dicho, estimado oyente, para que usted sea perdonado del pecado de estar en contra de Israel y a favor de los palestinos, para que usted sea perdonado de no haber creído hasta ahora en el correcto evangelio de la simiente de Abraham, para que usted sea perdonado por estar difundiendo una fe errada para su descendencia, tipo fe católica, calvinista reformada, adventista, pentecostal, unicitaria y un largo etcétera, para que usted sea perdonado por no estar dejando un legado espiritual en las gentes, para que usted sea perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino también de todos los pecados cometidos en su vida, y salvar su alma de la condenación eterna. Usted debe obedecer los 2 requisitos jurídicos y universales
que en su día obedeció a Abraham y que la simiente de Abraham, es decir, Cristo, le manda ahora a usted y a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento. Usted debe humillarse ante Dios, estimado oyente, y reconocer de forma concreta sus pecados pasados, y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 es creer el Evangelio. El Evangelio es lo que sucedió en la cruz. En la cruz, el Señor recibió la justicia divina que usted merece recibir por sus delitos, o sea, por sus pecados. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús, caída desde el cielo, es el Evangelio. Por lo tanto, usted imprescindiblemente debe apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario para hacer suya esa justicia caída sobre el Señor Jesús por usted, eso es creer el Evangelio, el segundo requisito de salvación. Por lo tanto, en este mensaje invitamos una vez más a todo oyente a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas si su salud se lo permite y descalzo en señal de reverencia ante Dios, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos jurídicos que manda el Señor Jesús, la simiente de Abraham, en Marcos capítulo 1 versículo 15. Y entonces usted tendrá paz en su alma, tendrá el perdón de los pecados y un día podrá entrar en el reino eterno. Este es el verdadero método jurídico, la verdadera fórmula bíblica y los dos sencillos pasos para salvarse de la condenación eterna. Cualquier otro método que le enseñen en las iglesias, estimado oyente, que no incluya Marcos capítulo 1 versículo 15, es falso. Se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho, creemos que ha sido suficiente para su aprendizaje y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar, queremos invitarle a que se suscriba al canal. Queremos invitarle a que nos siga en el canal y también queremos invitarle a colaborar materialmente con el canal para que podamos seguir difundiendo la verdad. Abajo en la descripción del vídeo tiene las formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.